Shalom nuevamente. Aquí estamos con la sexta parte de cómo comienza el día, esperando que haya sido de bendición las otras partes, ya que, créanlo, es mucho lo que hemos estado escudriñando, hemos estado investigando mucho y cada vez encontramos más y más cosas. En esta ocasión les voy a compartir el tema que les dije acerca de que el cuerpo no iba a estar toda la noche, y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 21 verso 22 y verso 23. Vamos a poner mucha atención aquí, puesto que hay una revelación muy hermosa en esta escritura. Vamos a dar inicio a este tema, donde vamos a ver la muerte de nuestro Mesías, cuando fue quitado del madero, ya que se enseña que fue quitado del madero antes de que se pusiera el sol, antes de que se metiera el sol en el horizonte. Se enseña que el cuerpo de nuestro Mesías fue quitado, puesto que estaba por comenzar el Shabbat lógico, según se enseña, con la puesta del sol. Supuestamente comienza un nuevo día, lo cual eso no es cierto. Vamos a comprobarlo en la bendita palabra de nuestro Creador. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 21, 22 en adelante, como decíamos, para entrar en tema ya detallado. Dice así: y en caso de que llegue a haber en un hombre un pecado que merezca la sentencia de muerte, y se le haya dado muerte, y lo hayas colgado en un madero. Verso 23, pongamos mucha atención: no debes de dejar que su cadáver quede en el madero toda la noche. Aquí usa la palabra lun, como decíamos en la enseñanza pasada, sino que debes sepultarlo el mismo día. Miren nomás, el mismo día tiene que ser sepultado, porque un cuerpo que está colgado en madero, dice, es una maldición para Elohim. No debes contaminar la tierra que Yuhevahei tu Elohim te está dando para que la poseas. Vamos a enfocarnos aquí donde dice: debes sepultarlo el mismo día. Pongamos mucha atención. No tiene que estar el cuerpo toda la noche de aquel condenado a muerte, sino que el mismo día iba a ser sepultado. Se cree que empieza el día con la puesta del sol. Vamos a comprobar aquí de que automáticamente cuando se mete el sol sigue el mismo día. Aquí muchos ya lo comprenden, o lo están comprendiendo en este momento, de que iba a ser sepultado el mismo día. Vamos a comprobar, como les decía, que nuestro Mesías se enseña pues de que fue quitado su cuerpo antes de que se metiera el sol. Les voy a comprobar de que nuestro Mesías no fue quitado de aquel madero cuando dio su vida por nosotros. No fue quitado su cuerpo de aquel madero antes de que se metiera el sol, sino después que se metió el sol. Ahorita se los voy a comprobar. Vamos para allá. Vamos a leer en Juan capítulo 19 verso 31, y me voy a saltear al capítulo 38. Vamos a leer el verso 31 primero. Los judíos, dice entonces, como era el día de la preparación para la Pesaj, a fin de que los cuerpos no se quedaran en el madero el día de reposo, porque ese día de reposo era el de gran solemnidad, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Verso 38 dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Yeshua. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. Vamos a poner mucha atención aquí. Aquí vemos que nuestro Mesías, si pueden leer todo el capítulo 19, se dan cuenta de cómo lo entregan, cómo lo maltratan, cómo lo ponen en aquel madero y cómo muere. Y vemos aquí de que piden
los judíos, puesto que era la preparación para la Pesaj, para que los cuerpos no permanecieran en el día de reposo, ya que era el Shabbat de gran solemnidad, el día de reposo de gran solemnidad. Entonces, aquí es donde se cree que nuestro Mesías fue quitado del madero antes de que se metiera el sol, ya que con la puesta del sol comenzaba el Shabbat, o sea, el día 15 supuestamente del primer mes. Pero vamos a leer otra escritura y vamos a adentrarnos un poquito más en tema y empezar a sacar errores. Vamos a leer en Lucas 23 del verso 50 al 54 y vamos a ver qué encontramos aquí. He aquí un varón, dice, llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual también esperaba el reino de Elohim. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua, y quitado lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Pongamos mucha atención aquí en el verso 54. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el Shabbat. Aquí es donde se cree con esta palabra que estaba por comenzar la noche del 15 del primer mes, que en este caso, supuestamente con la puesta del sol, comienza el día. Les pongo aquí una pequeña gráfica desde el día 14 hasta el día 19, y lógico, como se cree de que es noche y día, vamos a ver de que es un gran error, ya que si nuestro Mesías muere el 14 por la tarde, en este caso a las 3 de la tarde, y antes de que se pusiera el sol, puesto que iba a comenzar la noche del 15, él fue quitado de aquel madero y con la puesta del sol comenzaba el Shabbat, y lógico, se enseña erróneamente de que él fue puesto en el sepulcro antes de que se pusiera el sol. Son enseñanzas que andan por ahí. Vamos a comprobar que todo eso no es cierto. Vamos a leer una escritura una versión, donde dice que cómo la gente pues se deja guiar por estas versiones. Esta traducción es traducción del Nuevo Mundo, ustedes ya la conocerán. En el verso 54 dice, ahora bien, Lucas 23:54, ahora bien, era el día de la preparación y la luz vespertina del sábado se aproximaba. Miren ustedes, aquí con esta escritura se cree de que nuestro Mesías fue quitado su cuerpo antes y sepultado antes de que la luz vespertina del sábado comenzara. Ahorita les voy a comprobar de que esta versión es totalmente falsa. Así nos dice en el griego. Entonces esta palabra vespertina no entra aquí para una traducción correcta. La palabra comenzar, ahorita vamos al significado de la palabra comenzar para ver si es posible de que esta palabra comenzar podemos aplicarla aquí. Vamos para allá, vamos a leer despacito, es mucho lo que tengo que compartirles. Ahora sí me voy a alargar aquí en este tema, porque créanlo, es mucho lo que tengo que compartirles. Vamos a leer Marcos 15:42, dice, cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, antes del Shabbat, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Elohim, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya era muerto. Y enterado del centurión, dio el cuerpo de José, el cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió en una piedra a la puerta del sepulcro. Vamos a ver si esta palabra tarde también podemos ponerla aquí en esta traducción, ya que dice que estaba antes del Shabbat. ¿Ok? Vamos a entrar en detalles en el griego. Vamos al diccionario, en este caso
la palabra tarde, yo me encuentro que la palabra tarde del griego, del número 3798 de la concordancia Strong, vemos la palabra opsios. Mil disculpas para los que saben griego si no sé pronunciar las palabras en griego, pero al menos espero que se entienda. Esta palabra opsios viene del número 3796 de la concordancia Strong, que viene de la palabra tarde. Como sustantivo dice tarde, temprano al anochecer, o noche, tarde al anochecer, noche, anochecer. Aquí con esta palabra vemos que no concuerda mucho cuando dice en el verso 42, y cuando fue la tarde, ya que aquí usa la palabra, dice tarde, temprano al anochecer, o noche, o tarde al anochecer. Como que hay un poquito más luz a esta palabra tarde, lo cual nos da indicaciones de que no es antes de que se meta el sol, porque dice temprano al anochecer, quiere decir que es después de que se pone el sol, ¿correcto? Muchos ya están entendiéndolo, muchos que ya han podido comprender este tema de que el día comienza en el amanecer y la noche sigue siendo del mismo día hasta el día siguiente. Cuando sale el sol comienza el nuevo día. Muchos ya lo pueden comprender con estas escrituras aún más. Vamos a seguir investigando. Me fui a la palabra opse, que viene de opsios, ¿verdad? O sea, opsios viene de opse. Y vemos que esta palabra dice mediante la idea de tardanza. Me llama mucho la atención este significado. Dice tarde en el día. Por extensión, miren, después de caer el día, noche. Vemos un poquito más de luz y vemos de que es después de que se pone el sol, porque antes de que se pone el sol no es ningún anochecer, sino que después. ¿Cómo lo podemos comprobar que esta palabra opsios y opse está implicada a después que se mete el sol? Vamos a leer algo que aconteció en el ministerio de nuestro Mesías, en Marcos 1:29 al 33. Dice, y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada ardiendo en fiebre, y le hablaron luego de ella. Entonces, llegando él, la tomó de su mano y la levantó. Y luego le dejó la fiebre y le servía. Verso 32. Y cuando fue el anochecer, miren ustedes, luego que el sol se puso, aquí es donde me llama mucho la atención esta palabra anochecer. Esta palabra anochecer en el griego es la palabra opsios. Miren ustedes, opsios quiere decir al anochecer, no tarde, o sea, después que se puso el sol. Ahí claramente dice, miren ustedes, léanlo con detenimiento. ¿Qué dice en el verso 32? Y cuando fue el anochecer, luego que el sol se puso. Entonces no es antes, significa que esta palabra no es tarde, sino es anochecer. Luego que el sol se puso, oh bendito sea nuestro Creador que nos está dando entendimiento en su bendita palabra. Entonces, ¿cómo quedaría esta escritura de Marcos 15:42? ¿Y cuando fue la tarde? No, y cuando fue el anochecer, porque es opsios, después que el sol se puso. Aquí les acabo de comprobar a todos que nuestro Mesías no fue quitado su cuerpo antes de que se pusiera el sol, sino después. Miren ustedes, y cuando fue el anochecer, porque era la preparación, es decir, antes del Shabbat. Ah, caray, aquí ya vemos algo que muchos van a poder empezar a salir del error. Si supuestamente con la puesta del sol comienza el Shabbat, ¿cómo está esto? Si aquí vemos de que después de que se pone el sol, es la palabra opsios, entonces
no comenzó ningún Shabbat, sino que siguió siendo el mismo día. ¿Verdad que hay revelación en sus vidas? Escriban aquí en los comentarios y empiecen a salir del error, por favor. Otra vez, mire cómo dice: y cuando fue el anochecer, porque era la preparación, es decir, antes del Shabbat, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Elohim, vino osadamente y entró a Pilato. Entonces vemos que ponen el cuerpo de nuestro Mesías en el sepulcro. Pero ahora vamos a regresarnos a Lucas 23:54, donde que dice: y era el día de la preparación y estaba por comenzar el Shabbat. Bueno, vamos a leer con detenimiento esta palabra, comenzar el Shabbat. En esta ocasión quiero que ustedes miren con detenimiento los sucesos, cómo acontecieron. Vemos en Juan 19:38, dice que después de estas cosas José de Arimatea, por cuanto era discípulo de Yeshua, dice, pero en secreto, por temor a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato le otorgó el permiso. Enseguida fue y se llevó el cuerpo de Yeshua. Verso 39, también Nicodemo, el que anteriormente había visitado a Yeshua por la noche, llevando con él una mezcla de mirra y aloe aproximadamente de 100 libras, así es esta versión, lo correcto son 75 libras si mal no recuerdo, puesto que eran aproximadamente 34 kilos. Dice, tomaron el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, conforme a la costumbre de sepultar de los judíos. En el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba un huerto, y en el huerto estaba una tumba nueva en la cual nadie había sido colocado todavía. Allí pues colocaron a Yeshua, porque el día de reposo se aproximaba y la tumba estaba cerca. Pongamos mucha atención aquí. Ahorita nos regresamos a Lucas 23:54. Quise primero leer todo esto porque me llamó mucho la atención. Mil disculpas por ello. Necesito hacer una aclaración en esto que se me había pasado, donde dice que Nicodemo, en el verso 39, Juan 19:39, el que anteriormente había visitado a Yeshua por la noche, llevando con él una mezcla de mirra y aloe aproximadamente 34 kilos. Yo hago esta aclaración: si con la puesta del sol comienza un nuevo día, que en este caso comenzaría el Shabbat, hago esta pregunta ahora: ¿cómo es posible que Nicodemo, que era un instructor de la Torá, llevara una cantidad de aproximadamente de 34 kilos de mirra y de aloe en Shabbat? ¿Sí me explico? ¿Cómo un hombre con la sabiduría y con el temor tan grande de este hombre de guardar la bendita palabra, sabía muy bien de que en cuanto se quitara el cuerpo de nuestro Mesías y llevar una cantidad tan grande de 34 kilos en Shabbat? Porque ya podemos comprobar, si alguien me quiere decir de que eso fue antes de que comenzara la noche del día 15, la que viene siendo la noche del Shabbat, no, aquí ya comprobamos de que nuestro Mesías fue quitado su cuerpo después de que se metió el sol, porque vemos que la palabra opsios es después que se puso el sol, no fue antes. Entonces cualquier argumento que quieran hacer es inválido. Por consiguiente, este hombre, Nicodemo, sabía muy bien la bendita Torá, que él no podía llevar 34 kilos de mirra y aloe en Shabbat. ¿Sí me explico? Entonces, si supuestamente es un Shabbat esa noche, ¿cómo iba a llevar tanta cantidad? No, es que no estaba comenzando ni había comenzado el precioso Shabbat de gran solemnidad, no. Él conocía la escritura en Éxodo 12:16. El primer día habrá convocación sagrada y asimismo el séptimo día tendrá una convocación sagrada. ¿Cómo dice? Ninguna obra se hará en ellos. 34 kilos es una obra pesada. Si una persona que levanta pesas sabe lo que son
34 kilos, un aproximado de 75 libras, sabe muy bien de qué pesa, no es cualquier cosita. Y llevarla de un lugar hasta, en este caso, la tumba, imagínense, desde Jerusalén hasta la tumba que estaba afuera, es una distancia larga. No podía llevar una cantidad tan grande Nicodemo. Bueno, entonces, ¿qué podemos nosotros ver de que todo esto no es más que la noche del 14 en este caso, del tercer día de la semana? No estaba por comenzar un Shabbat semanal, sino que estaba por comenzar el Shabbat de gran solemnidad que caía en el día cuarto de la semana. Para poder entender un poquito más y adentrarnos lo que es la palabra, leíamos en Lucas 23:54 que estaba por comenzar el Shabbat, necesitamos mirar de cuándo, o más bien dicho, a qué tiempo nuestro Mesías fue sepultado. La escritura que vemos en Mateo 12:40, donde él dijo que porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Necesitamos con detenimiento entender y ver que son 3 días y 3 noches. No son 2 días y 2 noches, o en este caso como se enseña por ahí, de que nuestro Mesías murió el 14, estuvo en el sepulcro en el 15 y en el 16 de mañanita resucitó. No, aquí dice claramente 3 días y 3 noches, puesto que con estas enseñanzas no cumplen esta escritura. Pero este es otro tema que más adelante les voy a compartir, de ese error en que están viviendo muchos. En el verso 40 de Juan capítulo 19 dice: tomaron el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas conforme a la costumbre de sepultar de los judíos. Lucas 23:54, vemos que era el día de la preparación y estaba por comenzar el Shabbat. Vamos a adentrarnos ahora sí a estas palabras. La palabra comenzar, aquí en el griego, la concordancia Strong del griego es el número 756, que es arjomai. Arjomai viene, dice voz media de G57, con la implicación de precedencia. Cuando digo G757 es griego, la palabra griega 757 del Strong, de la concordancia Strong. Entonces dice comenzar, utiliza la palabra comenzar en orden de tiempo, empezar, comenzar. El griego 757, la palabra del Strong, usa la palabra arjo, verbo primario, ser primero, en rango político, poder, gobernante, regir. No tiene nada que ver esta palabra comenzar con Lucas 23:54. ¿Por qué no tiene que ver nada? Puesto que la palabra comenzar, aquí sí se dice comenzar. Pero me fui a encontrarme con la palabra, con esa escritura directa en Lucas 23:54, en el griego. Aquí se las pongo con los números y todo, y vemos que esta palabra comenzar usa en la concordancia Strong 2020, como pueden ustedes mirar ahí, y esta palabra del griego es epifosco. Epifosco dice forma de 2017, o sea, del griego, de la concordancia griega del 2017, dice empezar a aligerar, y lo dice amanecer. Ay, aquí ya me llama mucho la atención. Aquí ya empezamos nosotros a ver que tenemos un poquito más de luz. Acá la palabra comenzar no concuerda con, puesto que no aparece la palabra griega del griego 757, no aparece en Lucas 23:54.
sino que aparece la palabra epifosco, del griego 2020 es el número de la concordancia Strong. Entonces queda descartada la palabra comenzar, puesto que es totalmente fuera de la escritura, puesto que no aparece aquí en el griego. Entonces me fui a la palabra que viene del 2017, me fui y es epifau del 2014, que es iluminar, figurativamente dice alumbrar. Me fui a la palabra 2014, epifaino del 1909, 5316, brillar sobre, llegar a ser, literalmente, visible, conocido, sabido, aparecer, dar luz, manifestar. La palabra faino del 5316 dice prolongada de la base, 5457, iluminar, brillar, mostrar. Vámonos más adelantito, dice mostrar, alumbrar, aparecer, aparición, brillar, parecer, resplandecer, visto. Me fui a la palabra epi del 1909, espacio en el tiempo. Aquí vemos con estas escrituras de que la palabra del griego epifosco, que es lo que aparece en el griego 2020 de esta escritura, que no es que estaba, dice, estaba por comenzar el Shabbat. No. Aquí vemos con estas escrituras que en realidad significa amanecer, alumbrar, brillar sobre, aparecer, dar luz, manifestar, mostrar, alumbrar, aparecer, aparición, brillar, parecer, resplandecer. Entonces, ¿cómo quedaría Lucas 23:54? Era el día de la preparación y estaba por amanecer el Shabbat. No dice que estaba por comenzar el Shabbat, estaba por amanecer. Imagínense ustedes, si Nicodemo y José de Arimatea preparan el cuerpo de nuestro Mesías, 34 kilos aproximadamente de aloe de mirra. Imagínense, primero tenían que limpiar el cuerpo precioso de nuestro Mesías. Durante toda aquella noche lo preparan, lo limpian, y dice, estaba por amanecer el Shabbat, que es la traducción más correcta. Estaba por amanecer el Shabbat. Entonces, esto quiere decir que nuestro Mesías, al amanecer del comienzo, antes del Shabbat de gran solemnidad, del cuarto día de la semana, Él es sepultado y cumple exactamente lo que dijimos hace un momento en Mateo 12:40, que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de este mundo 3 días y 3 noches. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos esto? Si nuestro Mesías muere y es sepultado antes de que se metiera el sol, ¿concuerda con esto? No. Aquí claramente dice que es quitado su cuerpo después de que se puso el sol, porque la palabra opsios, como decíamos, es de que después de que se puso el sol, no antes. Entonces dice que estaba por amanecer el Shabbat. Entonces, momentitos antes de que saliera el sol, ya estaba la luz matutina, no vespertina, como leímos aquella escritura de la traducción del Nuevo Mundo. Luz vespertina, ¿verdad? Así leímos, lo cual es un error gravísimo, puesto que aquí dice claramente la palabra amanecer, dar luz, sí, que estaba por alumbrar el nuevo día, en pocas palabras. Los que puedan estar saliendo del error, compartan esto por favor y vean de que es un error gravísimo comenzar el día cuando se pone el sol. Es todo por el momento. Hay mucho más de este tema, pero voy a hacer una séptima parte, ya que hay mucho por compartir. Estamos pendientes. Espero que hasta el momento haya sido de edificación. No se pierdan, por favor, la siguiente enseñanza, ya que créanlo,
este tema es demasiado extenso y demasiado hermoso, y mucho entendimiento y revelación en las vidas de muchos que están saliendo del error de que el día comienza en el amanecer y al día siguiente comienza el siguiente día, no al atardecer. Cuando se pone el sol no comienza el día. Mil disculpas que repita esto, pero es que necesito que salgan del error. Bueno, es todo por el momento. Shalom y bendiciones para todos.